nuestro himnario, y si no, pues aquí en la pantalla lo podremos ver. El himno número 6, que se llama Entera Consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Tomes estos minutos, hermanos, para darle gracias al Señor. Gracias por su salvación. Gracias por morir por mí. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por cada gota de sangre que derramó ahí en la cruz. Gracias porque Él nos limpia y nos lava con su sangre preciosa. Que haga nuestras vestiduras blancas como la nieve y puras como el oro. Tome estos segundos, hermanos, para alabar a nuestro Dios con su oración. Agradezcamos a nuestro Dios que estamos aquí, que estamos vivos y podemos alabarle y exaltar su nombre, que podemos glorificarlo con nuestros cantos y nuestra oración. Alabe el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y así, hermanos, dejo el lugar a nuestro pastor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo número 89, en el versículo 52. ¿Ya lo tiene, iglesia? Salmo número 89, verso 52, dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Juntos una vez más: bendito sea Jehová para siempre, así sea, ciertísimamente así es. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Tome su lugar, iglesia, en esta calurosa pero hermosa tarde, amén. Vamos a seguir, hermanos, estudiando doxología bíblica. Expresiones registradas en la palabra del Señor que exaltan y dan alabanza a nuestro Dios. Y hoy toca estudiar la tercera doxología que encontramos en el libro de los Salmos, que es en este versículo 52 del Salmo 89. Bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Y como lo hemos hecho, hermanos, anteriormente, vamos a entender por qué está ahí esta doxología, y el contexto nos va a ayudar a entender por qué el pueblo de Israel, pero ahora nosotros como pueblo de Dios, también tenemos que bendecir el nombre de Dios para siempre. Y cuando leo el Salmo 89, hermanos, si tengan su Biblia abierta, vamos a ver varios pasajes, hermanos, ¿sí? Pero cuando leemos el Salmo 89, no sé si usted ya lo leyó o se lo encargo de tarea que en casa vuelva a leer el Salmo 89 detenidamente, vamos a observar algo distintivo, peculiar en este salmo, en este cántico. Y cuando lo leo, a mi mente viene la siguiente pregunta: ¿puede un canto dirigido a alabar a Dios contener al mismo tiempo un mensaje de queja? Miren lo que estoy preguntando. ¿Puede un canto inspirado por Dios tener expresiones de alabanza a Dios, pero al mismo tiempo contener expresiones de queja? Probablemente ahorita nuestra mente viene que para nosotros la respuesta es no. No se puede alabar a Dios y al mismo tiempo quejarse. Pero cuando leemos el Salmo 89, hermanos, hay algo que va a responder con claridad esta pregunta. Porque este salmo es una mezcla del recordatorio y exaltación de quién es Dios y de su pacto con la casa de David. Pero al mismo tiempo el Salmo 89
Es una expresión de desesperación por no comprender cómo Dios va a cumplir sus pactos y cómo Dios va a permitir el sufrimiento. Entonces, en un mismo canto se exalta a Dios, se reconoce a Dios por sus pactos, por su fidelidad, por su santidad, pero al mismo tiempo el contenido del salmo trae queja y pesadumbre. Quiero que lo veamos atentamente, hermanos, para que quede claro esta idea con la cual estoy iniciando el Salmo 89. En primer lugar, el Salmo va a comenzar con un llamado a meditar en un Dios que es fiel a sus pactos. Vayamos desde el verso 1 al verso 4. La primera estrofa de este Salmo nos invita a que en estas primeras 4 líneas hagamos un alto. Después del verso 4 está la indicación de Selah, guardar silencio y prestar atención en lo que hemos cantado para meditar en esta verdad. Vamos a leer juntos lo que dice Salmo 89 desde el verso 1 al 4. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah, meditemos. Entonces el Salmo inicia, hermanos, hablándonos de un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso, un Dios que ha hecho un pacto con la casa de David, y Dios, al realizar sus pactos, Él es fiel y los cumple. Entonces miren cómo el canto inicia exaltando a Dios, dirigiéndonos hacia Dios, viendo sus atributos: fiel, verdadero, misericordioso y que cumple sus pactos. Y a partir del verso 5, el Salmo va a seguir avanzando en esta línea, demostrando cómo Dios ha guardado a su pueblo, cómo Dios escogió a David, cómo Dios hizo su pacto con David, que a través de su descendencia siempre habría rey sobre la nación y sería un reino eterno. Y en todas estas frases, repito, el salmista remarca los atributos divinos como la misericordia, la verdad y la fidelidad de Dios. Pero cuando llegamos al verso 38, por favor, cuando observamos el verso 38, el Salmo da un giro completo. Ahora el tono y el contenido del Salmo ya no es tanto para exaltar estos atributos divinos, sino ahora el salmista va a expresar su sentir respecto a una situación que él está enfrentando. Y a partir del verso 38, el Salmo se centra en la angustia del salmista y en que él no puede comprender cómo Dios puede ser fiel a su pacto si al mismo tiempo Dios está permitiendo que uno de los reyes de Israel, específicamente de Judá, esté sufriendo, aparentemente a punto de morir. Y para él, hermanos, esa prueba le hace pensar cómo Dios va a ser fiel si al mismo tiempo está permitiendo que el rey de Judá, en quien recibe los beneficios del pacto que Dios ha hecho con la casa de David, esté sufriendo y esté en peligro no solamente su vida, sino su reino. Miremos desde el versículo 38, por favor. Dice el salmista: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Ya se dieron cuenta del tono? Primero habla de un Dios fiel, verdadero, misericordioso, pero ahora en el verso 38 dice: me has desechado, te has olvidado de mí. Verso 39, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Bueno, no que Dios era fiel, no que Dios es fiel a sus pactos, pero ahora Él está diciendo: Dios ha rompido su pacto. Algo me está pasando a mí que me hace ver y entender que tal vez Dios ya no va a cumplir el pacto que hizo con la casa de David. Más adelante, verso 44, por favor.
Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Ya Dios ya no va a bendecir la casa de David. Es lo que en otras palabras está diciendo el salmista. Verso 45. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Y otra vez viene la indicación de Selah. Guardemos silencio y meditemos hasta este momento lo que el salmista está diciendo. En lo que acabamos de leer, hermanos, ¿qué está expresando el salmista? ¿Que está sufriendo? ¿Que está enfrentando un problema? ¿Que para él esa situación es su fin? Y que eso le hace no solamente dudar, sino cuestionar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su pacto? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde está su misericordia? Porque en el versículo 46, ahora el salmista se hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová? En otras palabras, ¿cuándo va a terminar este problema? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Esto es un cántico. Esto es una expresión. Por eso al inicio preguntaba: ¿es posible que en un mismo canto se pueda exaltar a Dios, pero también dar expresiones de queja y de duda? El Salmo nos lo muestra que así es. Este Salmo es eso. Dice el verso 49: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Dónde está tu misericordia? Me estoy muriendo, estoy en peligro, parece ver mi fin. ¿Dónde está la misericordia que prometiste con David? Una vez más, ¿pueden notar ese contraste en un mismo canto? ¿Pueden notar cómo se bendice y se reconoce a Dios, pero al mismo tiempo el salmista expresa cómo se siente en medio de la prueba, del dolor o la crisis que está enfrentando? Bueno, esto es el Salmo. Así es el cántico. Y al final, hermanos, el verso 52 del Salmo 89 dice: bendice a Jehová para siempre. Entonces aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Por qué un salmo donde se registra las emociones de pesar, de duda, de incomprensión de la voluntad divina, va a terminar con una expresión de un llamado a todos a bendecir el nombre de Dios? Yo me pongo a pensar, ¿qué relación o cómo es posible entender esta mezcla de sentimientos? A veces pongo, ¿habrá sido bipolar el salmista? Que primero se siente bien y después se siente mal y después se vuelve a sentir bien, porque parece que así es el salmista. Pero no se preocupen, no era bipolar el salmista. Pero lo que sí me gustaría analizar, hermanos, en esta tarde, es que algunos comentaristas bíblicos mencionan que las doxologías que encontramos en el libro de los Salmos, en cada uno de la terminación de los libros que componen los Salmos, recuerden que Salmos está compuesto por 5 libros, y cada vez que termina un libro dentro de Salmos termina con una doxología. Esa doxología puede entenderse dentro del mismo contexto del capítulo en el cual está la doxología, pero también esta doxología se puede entender como la parte final que concluye el libro entero. Entonces, esta doxología podemos entenderla como el cierre del contenido del libro tercero de los Salmos. Ahora, cuando en sermones anteriores hemos estudiado, por ejemplo, la doxología que está en el Salmo 41, que termina el libro 1, y la semana pasada estudiamos la doxología que está en el Salmo 72, que termina el libro 2 dentro de los Salmos, estudiamos esta doxología en el contexto de su capítulo inmediato. El mismo capítulo nos ayudó a entender por qué se da esa expresión de alabanza. Pero permítanme, hermanos, en esta tarde, que para entender de una mejor manera la doxología del Salmo 89, verso 52, no solamente vamos a estudiarlo en el contexto del capítulo del Salmo 89, sino de todo el libro tercero de los Salmos, que compone desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar
el libro tercero de los Salmos. Vamos a estudiar desde el capítulo 73 hasta el versículo 89 para entender de una mejor manera, hermanos, este contraste y por qué el Salmo 89, el libro tercero, termina con una expresión de bendecir el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué el libro de los Salmos está dividido en 5 libros? ¿Usted se ha preguntado esto alguna vez? Porque todos sabemos que Salmos tiene 150 cánticos o 150 capítulos, como usted los quiera llamar. Solo que recuerde que en el libro de los Salmos no llevan una secuencia, simplemente son 150 cantos, oraciones o canciones del pueblo de Israel. Pero si usted abre su Biblia, por favor, usted va a encontrar que dentro del libro de los Salmos hay 5 libros. Y algunos teólogos creen que esta estructura de 5 libros en los Salmos tiene que ver con un paralelismo que los israelitas hacían con el libro de los Salmos, con la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, vamos a recordar nuestras clases de escuela dominical, hermanos. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? O los libros de la ley o los libros de Moisés. Número 1, ya como que por el tercero le dudaron, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de la ley, el libro que escribió Moisés, el Pentateuco, 5 libros. Entonces algunos teólogos creen que cada división de los Salmos, libro 1, libro 2, libro 3, 4 y 5, están relacionados con uno de los libros del Pentateuco. Por ejemplo, el libro 1 de los Salmos, que abarca del Salmo 1 al Salmo 41, el principal tema de los Salmos de este libro es la relación de Dios con el hombre. Recordándonos lo que nos enseña el Génesis, la creación, cómo Dios creó al ser humano y a partir de esa relación Dios va formando su plan de redención. Entonces, algunos asocian de esta manera el primer libro de los Salmos. Después, el libro número 2 de los Salmos, que está del Salmo 42 al Salmo 72. El tema principal de los Salmos de este segundo libro nos habla o se enfoca principalmente en Israel como una nación y cómo Dios los ha liberado, los ha redimido y los ha hecho su pueblo. En relación a la historia del Éxodo, que nos habla cómo Dios escoge a una nación, Israel, y la libra de la esclavitud de Egipto. El tercer libro de los Salmos, que es del Salmo 73 al Salmo 89, el tema general de todos estos salmos tiene que ver con el carácter de Dios, la santidad de Dios, su ley y la correcta adoración. Relacionándose con el libro de Levítico, que Levítico, hermanos, son las leyes de santidad, de adoración, de culto, demostrando que Dios es santo. Por eso el tema principal de los salmos que componen el tercer libro de los Salmos tiene que ver con la santidad de Dios, su ley, su voluntad y cómo se le debe de rendir adoración. Después, el cuarto libro de los Salmos, que se compone del Salmo 90 al 106, el principal tema de estos salmos es recordarnos la peregrinación de Israel y cómo ellos tuvieron que aprender a depender de Dios. Asociado, hermanos, a las historias que nosotros conocemos registrados en el libro de Números de cómo Israel vivió esos 40 años de peregrinar en el desierto. Y finalizamos con el libro número 5, que es del Salmo 107 al Salmo 150. Y el contenido principal de estos salmos son salmos de alabanza y de renovación espiritual con Dios. Ahora esta alabanza es que toda persona lo debe de hacer. Hablando como la relación con el libro de Deuteronomio, como Dios, antes de que esa generación, después de que pasaron 40 años en el desierto, iban a entrar a Canaán, Dios vuelve a darle su ley, a recordar, a renovar el entendimiento de lo que Dios había hecho para prepararlos para la conquista. Entonces, en este panorama, hermanos, algunos teólogos creen que el libro de los Salmos está dividido en estos 5 libros
como una forma didáctica que los judíos tenían, los israelitas tenían, para memorizar la Torá y entenderla a través de los cánticos que existen en el libro de los Salmos. Así que, ante este esquema que les acabo de anunciar, la doxología, hermanos, que hoy vamos a estudiar, que está en la parte final del tercer libro de los Salmos, que es el Salmo 89, verso 52, vamos a entender, hermanos, que esta doxología, este llamado a bendecir a Dios, está en el contexto de los salmos que nos hablan del carácter santo de Dios, la clase de adoración que Él exige, como también como el libro de Levítico o la ley los muestra, las consecuencias de no adorar a Dios de la manera correcta, las consecuencias que implica el pecado en la vida del ser humano, pero principalmente en la vida del pueblo de Dios. Vamos a entender este contexto, hermanos, por favor, y vamos a iniciar el estudio del tercer libro de los Salmos yendo al capítulo 73, por favor. Vaya conmigo al Salmo 73 y miren cómo inicia este tercer libro dentro de los Salmos. Entonces, el mismo contraste que quise al inicio mostrarte en el Salmo 89 es un contraste repetido que lo vamos a ver en los diferentes salmos que componen este tercer libro. Salmo 73, verso 1, va a iniciar hablándonos de un Dios que es bueno, santo, verdadero, justo y misericordioso. Dice el Salmo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio. Entonces se dan cuenta que el tercer libro de los Salmos, su primer capítulo, ya nos está haciendo referencia a un Dios que es santo y que es bueno. Ahora vayamos al Salmo 75. Y en el verso 7, no solamente en este tercer libro se nos va a hablar de un Dios bueno, también se nos habla de un Dios justo. Mas Dios es el juez. Salmo 75, 7. A este humilla y a aquel enaltece. Entonces, miren cómo va la línea de pensamiento de los israelitas. Dios es bueno, Él ayuda al que es limpio, Dios es juez, al que vive conforme a su ley, lo exalta, pero aquel que vive contrario a su ley y a su voluntad y no quiere vivir en su santidad, lo humilla. Vayamos al Salmo 76, donde se nos sigue hablando de la santidad de Dios. Salmo 76, 7. Tú temible eres, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Algún hombre que es pecador podría estar de pie y mantenerse vivo delante de un Dios que es santo y justo? ¿Cuál creen que sea la respuesta? No hay ninguno, porque Dios así es, temible. Su santidad es temible y nadie puede estar delante de Él sin que se encienda su ira. En el Salmo 77 ahora, verso 13, una vez más, el tema central de estos salmos es hablarnos de la santidad de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Cómo es el camino de Dios? ¿Cuál es el caminar que Dios quiere que esté su pueblo? En un camino de santidad, porque Dios es santo y su camino es santo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Porque si comparamos, hermanos, al único Dios verdadero con los dioses paganos inventados por las otras naciones, los demás dioses eran crueles. Tan solo basta con hacer una historia de la historia sociológica, podríamos decirlo, antropológica, de las culturas, civilizaciones y las religiones. La mayoría de las sociedades pintan dioses con atributos humanos, dioses que mienten, dioses de la guerra, dioses que se embriagan, dioses que tienen sexo. Esta es la mayoría de los dioses que el mundo ha inventado. Pero el único Dios verdadero, el Dios de Israel,
si algo lo caracteriza es su santidad. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Él no peca. Él no puede mentir. Entonces es sorprendente, hermanos, la gran diferencia que Dios se revela y se muestra, a diferencia de que todo lo demás que el ser humano ha inventado como Dios es. Dios es santo, su camino es santo y no puede haber otro Dios comparado como Él. Y esto, hermanos, repetido en los salmos que componen este tercer libro, hermanos, nos recuerda cómo el libro de Levítico, que es la compilación del pacto que Dios hace con Israel a darles sus leyes. Y a través de estas leyes que encontramos en el libro de Levítico, hermanos, ¿qué nos damos cuenta? Un Dios que es santo, que es justo, y esa es su voluntad. ¿No encontramos en Levítico, hermanos, leyes sobre la santidad? Sobre la salubridad, cómo debe de ser nuestra relación y los tratos los unos con los otros. No encontramos leyes sobre cómo tratar la lepra como un aspecto de impureza. Cómo encontramos en el libro de Levítico leyes respecto a qué comidas eran inmundas y cuáles comidas sí podía comer el pueblo de Israel. Es que Dios era muy meticuloso en lo que tenía que comer los israelitas. No, simplemente la ley tenía un propósito: mostrarnos lo que es el pecado, porque nuestro Dios es santo. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, lo más importante, el tema central de los salmos desde el 73 al 89 es mostrarnos un Dios santo, un Dios que castiga el pecado y cuál es su voluntad o su deseo. Vaya conmigo ahora al Salmo 78, por favor, y vamos a leer en el verso 1. Miren lo que es más importante para el Señor. Escucha, pueblo mío, ¿qué es lo que Dios quiere que su pueblo escuche? Su ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Entonces, Dios es santo y ha dado su ley. A través de su ley, yo sé que Dios es santo, porque su ley me muestra lo que es el pecado. Y Dios dio su testimonio a Israel. Puso su ley en Israel. Sigamos en el verso 5. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Así que Dios quiere que su santidad sea conocida en su pueblo y que pueda trascender generaciones. Porque quiere que la notifiquen a sus hijos. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Por qué Dios quiere que Israel y sus generaciones sepan que Dios es santo a través de su ley? Verso 7, por favor, del Salmo 78. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Por eso Dios dio su ley. Para que ellos aprendieran a confiar, depender del Dios que los escogió, los liberó de la esclavitud, los puso en una tierra, una herencia hermosa para ellos y les dio su ley, porque Dios tenía un propósito con esa nación. Continuemos en los salmos de este tercer libro. Ahora acompáñenme al Salmo 84, porque en el Salmo 84 se nos va a hablar, hermanos, de no solamente lo temible que es la santidad de Dios, sino también, hermanos, lo hermoso que es su santidad, lo hermoso que es su presencia, y que la persona que habita en la casa de Dios, donde está la presencia y la gloria de Dios, ¿qué es ese hombre? Salmo 84:4, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. Eso nos dice, hermanos, que al mismo tiempo que su santidad nos hace temblar porque muestra nuestra condición pecaminosa y que no podríamos estar de pie delante del Señor, Dios ha dado su ley, está en su pueblo y estar en su presencia debe de ser para nosotros un deleite. En Dios podemos deleitarnos, y no solamente en eso, hermanos. En la casa de Dios podemos adorar a un Dios que es santo. Y en el Salmo 84, en el verso 11, menciona que Dios es sol y escudo. Dios da gracia y gloria. Y Dios no quitará el bien a quienes anden ¿en qué?
¿Y qué será integridad, hermanos? ¿Qué es integridad? Honestidad. La palabra íntegro que aquí se utiliza, hermanos, que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, está en un camino recto. ¿Y cuál es ese camino? La ley de Dios, la voluntad de Dios, los estatutos de Dios. Miren qué promesa. Sí, Dios es santo. Y aquel que ande conforme a su santidad, Dios será para él escudo. Le dará gracia y bien, será bienaventurado. ¿No quieren, hermanos, esas bendiciones? ¿No queremos esas bendiciones de Dios? Pero recuerden, para los que están en integridad. Continuamos, hermanos. Ahora en el Salmo 85. No solamente en este libro se nos habla del carácter santo y justo de Dios, también relacionado a este carácter divino está el carácter de la misericordia, porque Dios es misericordioso y perdonador. Salmo 85, verso 1 y 2. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Les pregunto, hermanos, ¿qué nos dice esto del carácter de Dios? Así como Dios no tiene ninguna relación con el pecado, Dios no acepta el pecado, Dios no respalda el pecado, Dios no bendice el pecado, Dios castiga el pecado, Dios sanciona el pecado, pero al mismo tiempo le muestra misericordia al pecador y perdona al pecador. Eso es lo que en tema general nos está enseñando todos estos salmos de este tercer libro. Un Dios misericordioso y perdonador. Y como lo mencionamos, hermanos, al principio, el libro tercero va a terminar en el Salmo 89, con los elementos que leímos al principio. Un Dios que es fiel a su pacto, un Dios que es bueno y que cumplirá en verdad sus promesas con la casa de Israel. Entonces, en esta primera parte, hermanos, pudimos darnos cuenta que el tercer libro de los Salmos nos habla de un Dios misericordioso, perdonador, santo, justo y bueno. ¿Lo pudimos notar? Pero al mismo tiempo, hermanos, también este libro tercero, como el Salmo 89, nos va a mostrar, hermanos, el otro tono. El tono como el salmista cuando empezó a quejarse y a no entender la manera en que cómo Dios iba a cumplir sus pactos. Porque también a lo largo de todos estos salmos que componen el tercer libro, vamos a encontrar frases, estrofas, que como el Salmo 89 nos expresa sufrimiento e incapacidad de entender la obra de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Volvamos al Salmo 73, al primer salmo que inicia este libro tercero. El salmo inicia diciendo que Dios es bueno, pero a lo largo del salmo el salmista dice, ahí lo pueden ver en el versículo 2 y 3, que sus pies casi resbalan, casi tropieza, porque el salmista, en vez de ver la bondad de Dios, empezó a ver cómo los malos prosperaban. Cómo la gente que no tiene temor de Dios y no anda en la ley de la santidad de Dios prosperan. Y dice el salmista, tuve envidia de los arrogantes, viendo cómo prosperan los impíos. Entonces el salmista está expresando sus sentimientos de confusión ante Dios. ¿Por qué, Dios, si yo soy tu pueblo y obedezco tu ley, enfrento sufrimiento? Y estos perversos que no te temen, que no conocen tu ley y no quieren sujetarse a ellos, tropiezan. En su mente está, parece que tú eres injusto, parece que tú eres malo, pero al final corrige. Qué equivocado estaba yo. Teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo. Gloria a Dios, porque el salmista logró recapacitar. Pero al final el texto nos muestra que el salmista estaba tropezando, estaba dudando de ese carácter bondadoso de Dios y justo, porque Dios permitía que el impío pareciera que viviera bien.
Y no solamente en el Salmo 73 encontramos estos contrastes. Ahora vaya conmigo al Salmo 74. Y el Salmo 74 en el verso 1 inicia con esta pregunta: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Qué nos dice estas preguntas, hermanos? Le está cuestionando a Dios. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado? ¿Por qué permites que como nación estemos sufriendo? ¿Acaso te has olvidado que somos tu rebaño? ¿Que somos tus ovejas? ¿Que necesitamos tu cuidado? ¿Que necesitamos los pastos verdes que tú nos puedes dar? ¿Que necesitamos la protección que solo tú nos puedes dar? ¿Que necesitamos lugares de reposo que solo tú nos puedes dar? ¿Acaso te has olvidado? Ese es el tono del salmista, preguntándose por qué Dios está permitiendo la calamidad en su pueblo. Verso 11 del Salmo 74. El salmista le sigue preguntando a Dios, y les repito, estas frases son parte de estos cantos. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Como diciendo, Dios, ¿por qué no me quieres ayudar? ¿Alguna vez le ha dicho así a Dios en una oración? ¿Por qué no me quieres ayudar? ¿Por qué no me respondes a mi necesidad? Bueno, el salmista lo está haciendo. ¿Por qué escondes tu mano? Vayamos al Salmo 77. Y en el verso 8 del Salmo 77, el salmista también está cuestionando a Dios. ¿Ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ya Dios no va a guardar a Israel? ¿Ya Dios no va a cumplir su pacto? Y si Dios no lo hace, entonces eso quiere decir que Dios no es verdaderamente fiel y confiable. Eso es lo que está sintiendo el salmista. Y lo está expresando en esta oración, en este cántico. Si Dios realmente cumplirá sus promesas. Vayamos al Salmo 79. Y en el verso 5 siguen los cuestionamientos. El salmista le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a terminar esta prueba? ¿Estás tan enojado conmigo, Señor? Por eso estás permitiendo que yo esté teniendo esta situación, porque tú estás enojado y parece que no tendrá fin lo que estoy pasando. Eso es lo que el Salmo está refiriéndose. Pero no es el único. Ahora el Salmo 80. Y en el Salmo 80, hermanos, se nos plantea que el salmista no entiende por qué Dios, Salmo 80, verso 8 al 13, por qué Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a una tierra prometida, y ahí Dios plantó su viña e hizo que la nación creciera. Y después Dios permitiera que otras naciones vinieran y los destruyeran. El salmista no lo entiende. En otras palabras, si allá estaba mal y me sacas de ahí para llevarme a un lugar donde voy a estar peor, no entiendo para qué me sacas. Eso es lo que está tratando de plantear el salmista en estos versos. ¿Cuál es la razón de que Dios nos sacara de Egipto y nos hiciera llenar la tierra de Canaán, si al final Dios permite que las naciones enemigas nos destruyan? No entiendo. ¿Le ha pasado alguna vez también así, hermanos? No entiendo por qué la Biblia me dice que Dios me ama tanto y me ha de amar tantísimo que permite que me vaya puro problema. No me ames tanto, Señor. No me quieras tanto. Bueno, así se sentía el salmista en el Salmo 80. No entiendo por qué nos sacas para llevarnos a un lugar donde vamos a ser destruidos. Salmo 88, por favor. En el verso 6 y verso 7. Miren cómo el salmista le expresa claramente a Dios lo que él siente. ¿Ya lo tienes? Salmo 88, verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. ¿Quién puso al salmista en un hoyo profundo? De acuerdo al Salmo.
Miren lo que le está diciendo a Dios. Tú, Dios, me pusiste a mí en un hoyo profundo, en oscuridad. Verso 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Eso nos quiere decir que Dios está obrando en la vida del salmista o de la nación a través de una situación dolorosa, y él no entiende por qué Dios lo permite. ¿Cuál será la razón por la cual Dios me lleva a un pozo profundo donde no hay salida, donde por más que lo intento no puedo salir? Porque tú me has puesto ahí. Eso es un cántico. Esa es una expresión del corazón. Y en el Salmo 88 termina en el verso 14, por favor. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entonces, en este tercer libro, hermanos, encontramos expresiones de alabanza y de exaltación a Dios, pero al mismo tiempo expresiones humanas donde la nación, el rey o el salmista expresa el no entender el proceder de Dios cuando hay aflicción, cuando hay problemas o circunstancias difíciles, y no sabe o no entiende el porqué de esas cosas. Por eso, cuando termina el tercer libro de esta compilación de salmos, en el Salmo 89, también el salmista en este salmo expresa y siente que Dios lo ha abandonado, que Dios no va a cumplir su pacto de guardar la casa de David. Aquí, hermanos, la pregunta de todos estos textos que he tratado de mostrar, de ver el contenido, el tema, el hilo conductor de todo este tercer libro, esto nos debe de llevarnos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué el libro tercero de los Salmos, del Salmo 73 al Salmo 89, nos enseña este contraste de un Dios que es santo, que ha dado su ley, que ha mostrado su voluntad, que es justo, misericordioso y perdonador, y al mismo tiempo nos presenta la sensación de sufrimiento y desesperación humana? ¿Por qué? Hay algo que el Salmo nos está diciendo, hermanos. Hay algo que a lo largo de estos cánticos los israelitas sabían y entendían, y les motivó a finalizar este hilo de ideas bendiciendo el nombre de Dios. ¿Quieren saber cuál es esa razón? ¿Cuál es ese hilo conductor, hermanos? Bueno, lo que va a conectar estos dos tonos de exaltación a Dios y expresiones de sufrimiento e incapacidad humano está, hermanos, en este punto: la falta de obediencia a la ley divina. Lo que une, hermanos, estos dos polos es que este libro nos muestra a lo largo de todos estos salmos el problema que suscita cuando no se obedece a la ley de Dios. Vamos, por favor, una vez más al Salmo 78, y quiero demostrarles que este es el punto que conecta estas dos ideas. Salmo 78, verso 40 y 41. Ustedes lo van a leer aquí en la pantalla, hermanos, en la versión que todos tenemos en la Biblia, Reina Valera. Pero yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y quiero que prestes mucha atención para entender las palabras que aquí el salmista da a entender, porque esta es la razón de por qué nos sentimos angustiosos, desesperados, sin entender por qué Dios parece que nos ha abandonado, que por qué Dios no nos está ayudando, por qué Dios está permitiendo. Aquí nos da la clave. Dice el verso 40: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Dice la Reina Valera 60. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El sufrimiento que los salmistas registran, hermanos, en estos salmos se debe a que ellos se entristecieron a Dios por su rebelión, por su desobediencia, por su corazón duro. Verso 41.
En la Nueva Traducción Viviente, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Hermanos, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Pero no olvidemos, Él es santo y castiga el pecado. No tolera el pecado, no acepta el pecado. El pecado produce dolor y sufrimiento. Por eso los salmistas se sentían así, porque constantemente, sea el rey, el salmista, la nación entera, desobedecían a Dios, se alejaban de Dios, no cumplían sus mandatos. En vez de adorar al único Dios verdadero, se prostituían tras dioses paganos. Y Dios, que es santo y justo, siempre castigó su pecado. Y esto nos enseña una verdad, hermanos. Dios es el mismo. El Dios de Israel es el Dios en quien nosotros creemos y sigue siendo santo. Él no ha perdido ni un milímetro, ningún gramo de su santidad. Él es santo. Y la historia de Israel debe de enseñarnos a nosotros que de igual manera hay que entender que muchos de nuestros sufrimientos o cosas que Dios permite en nuestra vida, hermanos, es porque no hemos andado en sus caminos. Es porque hemos pasado por alto y no tememos a un Dios que es santo. Ese es el problema que nos marca, porque hemos provocado, no a cualquier Dios, al santo. Al santo. Un Dios que es santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? De cómo esta compilación de salmos de este tercer libro nos muestra de un Dios que es santo. Volvamos al Salmo 89, por favor. Recuerden, a partir del verso 38 del Salmo 89, el salmista se siente abandonado. El salmista siente que Dios no va a cumplir su promesa del pacto con la casa de David. Él siente que su reino llega a su fin, su vida es puesta al fin, y eso le hace dudar y pensar que Dios no cumplirá. Y él está desesperanzado. Él está afligido. ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Acaso no volverán a ti a tu memoria las misericordias antiguas? Él se siente así. Piensa que Dios se ha olvidado. Pero hermanos, el mismo salmo y el mismo salmista da con el clavo de por qué se está encontrando en esa situación. Y no es que Dios haya violentado el pacto. No es que Dios haya quebrado el pacto, porque Dios no miente. No es que Dios se haya olvidado de él, hermanos. Es que el rey, el salmista, se olvidó que Dios es santo y que lo que él ha establecido es su voluntad. Vean el Salmo 89, pero vamos a leer del verso 30 al 33. Una vez más, toda esta línea está repetida en todos los salmos que hemos visto anteriormente. Miren cómo en este salmo se expresan las palabras de Dios. Verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, hablando de los hijos de David, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré. Yo le invito a que subraye esta palabra, porque lo está diciendo Dios. Dice Dios, yo castigaré. ¿Sabían que Dios castiga? Este no es un sermón muy popular hoy en nuestros días. No, yo quiero que me hable de que Dios me va a bendecir y me va a ayudar. Sí, Dios bendice a los que andan en integridad. Pero también Dios castiga a los que se desvían de su ley. Y el Salmo dice, expresa lo que Dios dijo: si tus hijos se apartan de mi ley, yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Así que los sentimientos que el salmista expresa a partir del verso 38, donde siente que Dios le ha abandonado, que Dios no va a cumplir su pacto, de que está a punto de morir, hermanos, se debe única y exclusivamente en que Dios está tratando con su corazón y lo está disciplinando
porque él se había desviado de la ley divina, se había desviado de cumplir los propósitos de Dios, por lo cual Dios lo escogió y lo puso en ese lugar. No es que Dios estaba faltando a su pacto, Dios estaba procesando el corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque el verso 33, miren las palabras de Dios: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, verso 34, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dense cuenta el contraste. El salmista dice, Dios ha quebrado su pacto. Pero Dios, ¿qué dijo? Yo no lo quebrantaré. Yo voy a castigar tu pecado. Tú te has desviado. Tú no estás haciendo mi voluntad. Serás responsable de las consecuencias de tu pecado. Pero al mismo tiempo, yo no dejo mi misericordia. Al mismo tiempo, yo estoy aquí para perdonarte. ¿Se pueden dar cuenta de ese carácter de Dios? Castiga el pecado, pero al mismo tiempo muestra misericordia. Muestra perdón. Entonces, hermanos, yo quiero finalizar este mensaje mencionando que el libro tercero del libro de los Salmos, del capítulo 73 al 89, nos muestra un Dios que es santo, que trata con su pueblo, que castiga el pecado y que corrige el pecado, corrige a su pueblo con el propósito de que ellos puedan cumplir el designio y la voluntad divina por el cual ellos fueron escogidos. Recuerden el pacto del Sinaí, hermanos, porque Dios los sacó de Egipto y los llevó al monte para hacerse presente y darle su ley. Porque Dios dijo, yo los he escogido y haré de ustedes una nación santa, de sacerdotes, llamados a dar a conocer a Dios, la voluntad divina, a todos los hombres. Porque Dios había escogido a Israel, hermanos, para dar a conocerse no solamente a Israel, sino a todo el mundo, el carácter santo, justo y misericordioso de Dios a todas las naciones. Y cada vez que la nación se desviaba de ese propósito, cada vez que sea o el sacerdote, o el rey, o la ciudad entera, empezaban a seguir sus propios caminos y no el camino de Dios, ¿qué creen que Dios hacía? ¿Qué creen que Dios hacía? ¿Los dejaba? Váyanse, piérdanse, escojo otro pueblo. ¿Eso es lo que Dios hacía? No, la historia bíblica que nos muestra que Dios mandaba profetas a advertir al pueblo para que se arrepintieran, porque si no vendría el juicio de Dios. Pero ese juicio, hermanos, siempre fue para corregir. Ese juicio siempre fue para cambiar la mentalidad y el carácter de su pueblo. Ellos habían sido escogidos para mostrarle al mundo quién es Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, porque el Señor los perdonaba. Y la historia de Israel, hermanos, es ese proceso. La historia de los salmos es la historia de cómo Dios trató con Israel, su pecado, y volverlos a la santidad de su presencia. Y Dios lo hizo a través de guerras, lo hizo a través de pestes, lo hizo a través de invasiones, lo hizo a través de crisis económicas, enviando la sequía. Lo hizo también castigando el pecado con los cautiverios, con los peligros. E incluso hay salmos que nos muestran, como están dentro de este libro, que Dios permitía la enfermedad como una manera de corregir el corazón que se había desviado de la santidad de Dios. Dios usando, castigando, pero no para destrucción, sino, hermanos, para formar, para instruir. Aquí el castigo, hermanos, se convirtió en un instrumento de gracia y de misericordia para purificar a su pueblo. Entender esta verdad, hermanos, nos debe de impulsar a alabar y a darle gloria y honra a Dios. El Salmo 78, por favor, versos 34 y 35, entendió muy bien esta verdad el salmista. Salmo 78,
versos 34 y 35. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pueden leerlo juntos y estar de pie para leer esta porción de la Escritura, por favor. Miren cómo el Salmo nos va a llevar a entender la manera en que Dios obra y trabaja con su pueblo. Dice el Salmo: si los hacía morir, ¿morir a quiénes? A su pueblo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Ahí está por qué castiga a Dios. ¿Cuál es su propósito? Tú no me estás buscando. Tú no estás en santidad. Yo te escogí, yo te llamé. Y tú has decidido desviarte. Yo voy a hacer todo lo que sea porque soy Dios. Y te va a doler. Pero mi propósito no es destruirte, es que puedas buscarme. Es lo que dice el Salmo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos. Ahora sí, en busca suya. Verso 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su. Eso quiere decir que mientras ellos vivían en sus propios caminos de pecado, ni por aquí se acordaban de Dios. Pero cuando Dios enviaba la crisis, cuando Dios disciplinaba a su pueblo y enviaba la invasión, enviaba la guerra o enviaba la enfermedad, a uno de los salmistas que expresan: enfermo, caído, toda la noche en lágrimas, porque Dios quería que se volvieran a Él y recordaran que Él es Dios, para que aprendieran a confiar, porque así como Dios envió esa enfermedad y la permitió, tiene el poder para sanarla. Así como Dios permitió que fuera la langosta y que acabara con todo, Dios podía hacer que la tierra volviera a producir en bendición. Así como Dios permitió que las naciones vinieran y destruyeran la ciudad y derribaran, el propósito de Dios es que volvieran y reedificaran. Dios tiene el poder, pero Dios quiere que entendamos: no juguemos con Dios. Sepamos quién es Dios, justo y santo. Y que si Él sabe que tu corazón se está desviando, Él te va a corregir. Su corrección duele, claro que duele. A mí me han corregido, hermanos, y cómo duele. Son días de llorar. Es tiempo de lamentarse y preguntarse: ¿por qué lo hice? Duele, pero es necesario para entender que esos caminos que nosotros pensamos como buenos nos están conduciendo a la muerte, y que Él no quiere nuestra muerte y destrucción. Nos tiene que llamar fuerte para volver a su camino, porque solo en Él podemos confiar, ser dichosos y ser bendecidos solamente por Él. Y esta idea los israelitas lo entendieron. Por eso, esta es la idea del tercer libro. El Dios que es santo, justo y misericordioso, que cuando su pueblo se desvía, los castiga y los corrige, no para destruirlos, sino como un instrumento de gracia para hacerlos volver a Él y depender de Él. Por eso, oh Señor, bendito eres por siempre y para siempre, porque no me dejaste en mi pecado, me corregiste, obraste en mí, y aunque fue dolor, fue sufrimiento, y no entendía y dudé si cumplirías tus palabras, Señor, fue el medio que tú utilizaste para corregirme y purificarme. Te bendigo, oh Señor, porque tu santidad, en vez de destruirnos, por tu misericordia nos das la oportunidad de volver a ti, Señor. Yo quiero invitarles, iglesia, en esta tarde, a que podamos unirnos como el Salmo 89 termina, en bendecir a Dios, reconociendo sus tratos a nuestra vida. ¿Estamos pasando por un trato de Dios? ¿Una crisis? ¿Una enfermedad? ¿Algo doloroso que nos angustia? Nuestro oído está afinado para entender que Dios es santo y que
tal vez nos hemos desviado de su camino y que esto Dios lo está permitiendo para volvernos a Él. Si lo reconocemos y entendemos, será una expresión de alabanza y adoración a Dios. Yo le invito, hermano, que si hemos entendido la verdad de esta tarde, vengamos aquí al frente, doblemos nuestras rodillas y oremos a Dios. Confesemos nuestro pecado y entendemos que si Dios está obrando en mí, no es para mi destrucción, me está purificando y quiere que vuelva a Él. Venga, hermano, esto es una invitación. Porque cuando nos humillamos, reconocemos nuestro pecado, también, hermanos, es un acto de adoración y exaltación a Dios. Los israelitas lo entendieron en la historia de sus vidas y la manera en cómo Dios trató con ellos. Tal vez te encuentras como el salmista preguntándote, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué estoy atravesando esto, Señor? ¿Acaso te has olvidado de tus promesas? ¿Acaso, Señor, tu ira está constantemente sobre mí? ¿Acaso, Señor, no cumplirás tu pacto? Tal vez te sientas así y llevas días o meses pensando que Dios te ha desechado o que no va a haber salida a esta situación que te encuentras. Pero no es que no haya salida, no es que Dios te ha dado la espalda, no es que Dios se ha olvidado de sus promesas. Es porque nos hemos alejado de Dios. Es porque nos hemos olvidado de su ley. Porque nos hemos olvidado que Dios es santo. Y se nos ha hecho muy fácil pecar. Se nos ha hecho muy fácil vivir una vida que no cumple su voluntad. Y Dios, por medio de este proceso, este dolor, esta angustia, eso que está golpeando tu corazón, simplemente Dios te está llamando y te dice, vuelve a mí, búscame a mí, busca mis caminos, agrádame a mí. Yo te restauraré, yo te perdonaré, yo te limpiaré, te mostraré lo que es una vida dichosa cuando has aprendido a confiar en mí y andar en mis estatutos. Porque en mí tendrás bendición. En mí serás prosperado. Prosperará tu alma. Prosperará tu corazón. Habrá dicha en tu casa. Bendeciré tu matrimonio. Mis bendiciones serán para ti, para tus hijos y tus generaciones. Porque has entendido que yo soy Dios santo, justo y verdadero. Que mis caminos son los caminos que quiero que tú andes. Y verás mi mano y poder. Te bendigo, Señor. Porque solo por medio de este proceso de dolor yo puedo entender tu carácter. Porque solo a través de esta crisis, Señor, has hablado a lo más profundo del corazón. Mi corazón se hizo sordo, duro para oír. Pero esta prueba me está llevando al punto de entender que tu misericordia, tus cuerdas de misericordia se han extendido para rescatarme y ayudarme. Porque eres misericordioso y perdonador. Perdóname. Perdona mi falta de búsqueda. Perdona estos pecados que estoy cometiendo y estoy abrazando. Perdóname, Señor, si yo dije que iba a buscarte y no te estoy buscando. Si dije que iba a servirte porque ese es tu propósito y no te estoy sirviendo. Perdóname, Señor, si estoy haciendo las cosas que a ti no te agradan. Límpiame. Porque sé que tú me redimes, tú me limpias, tú me perdonas. La sangre de tu Hijo ha sido derramada para que mis pecados sean limpiados. Y por la sangre del Hijo de Dios soy limpio. Te confieso mi pecado. Te confieso que sigo guardando sentimientos de amargura. No he perdonado. Sigo alimentando el odio en mi corazón. No he soltado las cosas que tú me has dicho que debo de soltar. Sigo alimentando mis deseos carnales, la lujuria, los vicios. Perdóname, Señor.
Y ayúdame con tu espíritu para vivir y andar en tu verdad. Solo tú puedes hacer esa obra de vida en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, porque tú eres fiel, Señor, y cumples todos tus pactos. Gracias, porque a través de esta prueba me estás llamando. Que todas las naciones te bendigan y que mi corazón te bendiga por la manera en que tratas con tu pueblo, con nosotros. Amén.